¿Sabes lo primero que debe cambiar para que una organización cambie? En una investigación desarrollada por la consultora internacional Deloitte, se estableció de que el cambio de una organización depende del cambio en el mindset del líder de dicha organización. Entonces, para que algo pueda cambiar en la organización, lo primero que debe suceder es un cambio en la mentalidad de quien la lidera. De hecho, en la misma línea, Peter Yamakawa, decano de la Escuela de Graduados de SAN, nos dice: todo proceso de cambio que suceda dentro de la organización debe ocurrir primero en la mente de quien la dirige. Por lo tanto, si queremos organizaciones innovadoras, necesitamos líderes con mentalidad innovadora. Grace Hooper, pionera en la informática y contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos en los años 20, nos decía de que la frase más peligrosa en el lenguaje organizacional es la siguiente: aquí las cosas las hemos hecho siempre de esta manera. Por lo tanto, lo que nos dice Grace Hooper es que un líder innovador es un líder activamente gestor del cambio organizacional. De hecho, las organizaciones se enfrentan a entornos normalmente desfavorables. Cerramos el ciclo del entorno VUCA con la llegada de la pandemia, un entorno calificado por el Ejército de los Estados Unidos como volátil, incierto, complejo y ambiguo, y pasamos a un entorno mucho más complicado como el entorno BANI, definido por Yamis Casio, miembro del Organismo de Innovación Mundial, que lo define como el entorno BANI: frágil, generador de ansiedad, no lineal e incomprensible. Este entorno BANI es todavía mucho más adverso que el entorno VUCA que teníamos antes de la pandemia. Un entorno donde las empresas se tienen que enfrentar a, por ejemplo, cambios inexplicables en la situación mundial a partir de una guerra que sucede en otra parte del mundo y la afectación que tiene en países mucho más alejados. La ansiedad que nos genera estos nuevos brotes de enfermedades que están atormentando constantemente a las poblaciones mundiales. Donde, por ejemplo, es importante estar informado de lo que sucede cada día, de los cambios, de las crisis políticas, económicas y mundiales que generan ansiedad en las personas. En ese entorno de cambio es donde las empresas necesitan contar con líderes con una mentalidad que se adapte rápidamente a estos cambios y, sobre todo, desarrollen estrategias para poder enfrentarlos a través de la creatividad y la innovación. ¿Qué necesita un líder para ser innovador? Entornos cada vez más desafiantes para las organizaciones. Se necesita humildad para poder reconocer si nos equivocamos. Se necesita valentía para poder intentar experimentar algo diferente a lo que hacemos normalmente. Y esa capacidad, sobre todo, de influir en los demás a través de su ejemplo para generar cambio en la organización. De hecho, Jack Welch, quien fuera el CEO de la empresa General Electric y la persona que llevó a hacer esta empresa una de las más importantes del mundo, decía: si tu ejemplo influye en otras personas para poder aprender más, para poder ser mejores personas, para poder ser mejores colaboradores, entonces eres un líder. Por lo tanto, desde el punto de vista de Jack Welch, la capacidad de influir en los colaboradores es fundamental para generar cambio. Y lo mismo decía Steve Jobs: es la innovación lo que distingue a líderes de seguidores. Dentro de las características de un líder innovador es tener la capacidad de ver lo que otras personas no ven y, sobre todo, tener la capacidad de influir en los demás para ir en la dirección de lo nuevo que estamos viendo. Para poder cambiar la mentalidad de un líder debemos tomar en cuenta dos cosas importantes. En primer lugar, el coraje que se necesita para poder innovar, que está definido por dos elementos: desafiar el status quo y la capacidad de poder asumir riesgos. Desafiar el status quo tiene que ver con romper las ideas tradicionales en las que siempre estamos enfrascados dentro de la organización.
Es importante entender que hoy en día, para todo líder, es fundamental pensar más en lo importante que en lo urgente. Darnos el tiempo para poder pensar en soluciones que trabajen sobre causas, no sobre efectos. Y eso implica que tengamos que romper el molde del pensamiento, el romper el molde de lo tradicional que hacemos siempre. Como decía Grace Hopper, la forma de pensamiento más peligrosa en toda institución es: aquí lo hacemos siempre de esta manera. Por lo tanto, un líder tiene que estar dispuesto a romper el status quo. Y otra forma también de desarrollar la mentalidad de líder innovador es la capacidad de asumir riesgos. Tomar riesgos es importante bajo el entendido de que no todo sale bien a la primera y que vamos a pasar por una serie de errores que finalmente nos van a llevar a construir algo que genere valor. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de los pioneros de la aviación tripulada. Por ejemplo, cuando hablemos de la construcción del primer automóvil Ford. O, por ejemplo, del invento de la bombilla eléctrica por Thomas Alva Edison. Esto nos lleva a entender de que hay 5 habilidades que todo líder debe desarrollar. En primer lugar, el cuestionamiento creativo. El cuestionamiento creativo es distinto al cuestionamiento crítico. El cuestionamiento crítico se basa en poder identificar qué salió mal cuando cometemos un error. El cuestionamiento creativo, por el contrario, es lo que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos sin haber caído en un error, pero identificar si hay otras formas distintas de hacer lo que hacemos tradicionalmente. Y nos lleva a concluir de que la forma en cómo hacemos las cosas es una de las tantas formas que podríamos intentar para obtener resultados y que podrían ser mejores si cambiamos la manera en cómo lo hacemos. No dejemos de cuestionarnos creativamente para identificar de qué otra manera puedo hacer lo que hago en el día a día para obtener mejores resultados. La segunda habilidad que todo líder innovador debe desarrollar es la capacidad de observar. La capacidad de observación nos lleva a identificar oportunidades. De hecho, muchos de los productos que nosotros tenemos alrededor, productos y servicios que tenemos alrededor de nosotros, nacen precisamente de la capacidad de observación de las personas y que a partir de la observación se pueden construir soluciones creativas que puedan ayudar a satisfacer estas necesidades. Otra habilidad que todo líder innovador debe desarrollar es su capacidad de networking. El networking es la capacidad de poder construir redes de conocimiento distintas a la que nosotros tenemos originalmente. Esto quizás en nuestra sociedad no está muy desarrollado, como por ejemplo en la sociedad americana, donde un cientista político luego se convierte en un especialista financiero. Nosotros estamos más cerrados y encasillados en el conocimiento único que hemos alcanzado a través de un proceso formativo. Yo soy administrador, pero no me preocupa aprender otras cosas más allá de la administración. Construir redes de conocimiento nos permite poder investigar, indagar en otros campos del conocimiento que amplían completamente nuestro campo de visión, nuestra experiencia y todo aquello que podamos después unir como puntos de una manera creativa para poder construir soluciones que agreguen valor a lo que hacemos. La cuarta habilidad que todo líder innovador debe desarrollar es la de experimentar. No podemos tener resultados diferentes si no experimentamos hacer las cosas de otra manera. Para eso es necesario evidentemente utilizar recursos. Este quizás es uno de los puntos en el que quizás las empresas tienen más recato, más limitaciones porque precisamente nos lleva al uso de recursos. Y cuando las cosas no salen bien, a la primera, las empresas, los líderes tienden a retroceder en su intento por intentar algo diferente. Entonces, la experimentación es lo que nos permite testear, probar, medir si algo que nosotros hemos ideado, hemos construido, realmente puede o no puede generar valor. Y tenemos que perder el miedo a experimentar, aun cuando eso signifique el uso de recursos adicionales. Estas 4 habilidades nos van a llevar a la habilidad principal, que es la del pensamiento asociativo. Esta habilidad, la del pensamiento asociativo, nos permite conectar los puntos.
Conectar aquellos conocimientos, aquellos elementos, aquellas variables que tal vez desde un solo punto de vista no tendrían ninguna relación entre sí, pero a través del pensamiento asociativo nos podrían llevar a encontrar algo que genere valor a partir de estas ideas que inicialmente podrían parecer distintas. Un caso ejemplar es el de Steve Jobs. Steve Jobs dejó la universidad en un momento determinado y se dedicó a estudiar cursos que para él eran interesantes, pero que no guardaban relación con la carrera que él estaba estudiando. En un momento de la historia, él entra a estudiar un curso sobre caligrafía, sobre la tipografía de las letras. Esto no tenía ninguna relación con la carrera que él había estado estudiando inicialmente, pero le encontraba sentido porque para él era hermoso investigar sobre el tipo de letra, la belleza de la escritura. 10 años después, cuando él está diseñando su primera Mac, recuerda todo este conocimiento que había tenido sobre la tipografía de las letras y empieza a programar sus computadoras con distintos tipos de letra, un elemento totalmente innovador a lo que en ese momento teníamos dentro de las computadoras. Fíjense cómo el poder integrar, asociar conocimientos, elementos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, luego al conjugarlos nos permite generar una idea completamente innovadora. Hasta aquí hemos hablado de lo importante que es la mentalidad de quien dirige la organización, del líder de la organización, porque ese enfoque, ese conjunto de ideas, ese conjunto de creencias, ese conjunto de paradigmas influyen directa y fuertemente en lo que suceda dentro de una organización. Y si queremos una organización más innovadora, necesitamos líderes con mentalidad innovadora. Debemos partir por el cambio en la mentalidad en cada uno de nosotros para convertirnos en personas creativas, en personas innovadoras. Gracias por acompañarnos en este microlearning. Te invito al siguiente microlearning donde vamos a hablar sobre el equipo de trabajo. Gracias.